Buenos días y Vamos. bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. ¿Qué Parece tal? que Muy no. buenas, don Ricardo, don Guillermo Hola, y buenos días, don oyentes. Eduardo. Don Guillermo Dupuy, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Bueno, iniciamos la tertulia porque esta semana pasada, como consecuencia de, digamos, la operación, no guerra, operación quirúrgica promovida por Estados Unidos e Israel en contra del régimen de los ayatolás, en los cuales cayó afortunadamente para la humanidad, a favor de la humanidad, el sátrapa Jomenei. Pedro Sánchez ha manifestado en su comparecencia en la Moncloa que no en la sede de la soberanía nacional que debería de haber hecho, que es en el Parlamento de la Moncloa, y sin la presencia de periodistas, es decir, por tanto, no iba a haber rueda de prensa ni nada, el posicionamiento de Pedro Sánchez ante la situación derivada del tema de Irán, ¿no? Bueno, lo que todo el mundo pensaba, o casi todo el mundo pensaba, es que este individuo iba a aprovechar con el ánimo de sacar tajada, rédito supuestamente electoral, y desempolvar el famoso no a la guerra como arma electoral. Esa es mi manera de ver el tema desde el punto de vista de lo que está sucediendo esta semana última. Y posteriormente, si empezamos por ahí y más adelante, ayer domingo se celebró las famosas manifestaciones del 8M, que por supuesto no hablaron para nada de las reivindicaciones propias de la mujer, sino una vez más el no a la guerra. Con lo cual podemos enlazar ambos actos como un desenlace como arma electoral de cara a las próximas elecciones. Este es pero bueno, vamos a ver qué le parece y cómo Libertad Digital, tanto Libertad Digital como don Guillermo Dupuy, eh, piensan acerca de la comparecencia de Pedro Sánchez y bueno, y las consecuencias de todo esto. Adelante, don Guillermo, y después don Eduardo. Adelante. Bueno, sí, pues un poco lo que está apuntado, es decir, de la misma forma que Zapatero utilizó la guerra en Irak y el no la guerra para ganar contra todo pronóstico las elecciones del 2004, pues Sánchez parece decidido a hacer del no a la guerra eh, pues una especie de tabla de salvación o clavo ardiendo para intentar darle vuelco a las encuestas, ¿no? Utilizar el no a la guerra como baza electoral para ganar las elecciones. Bien es cierta, vamos a ver, bien es cierto que Zapatero lo consiguió, pero lo consiguió, también es cierto que 11M mediante, es decir, la guerra contra Irak ya había creado un rechazo en los ciudadanos españoles, que no obstante no era lo suficiente para cambiar el sentido del voto. Prueba de eso es que todos los sondeos electorales en 2004 daban, pese a hay que reconocerlo, una oposición mayoritaria de los españoles a esa guerra, pese a eso y la gente iba a votar al PP. Y prueba de eso es que la gente que votó antes de la masacre del 11M, los no residentes, votaron mayoritariamente, y es un electoral no especialmente favorable al centro derecha, votó a favor de Aznar. Es decir, el 11M hizo que esa oposición pasara a ser decisiva a la hora de votar gracias al 11M. Esto lo va a tener muy difícil Sánchez. Es decir, una cosa es que él se agarre a ese clavo ardiendo y otra cosa es que la jugada le vaya a salir bien. Entre otras cosas porque la impostura queda un poco al descubierto, pues Al día quedaba al siguiente. descubierto 24 horas después. Sí, Como cierto. con toda la guerra, que es el pabellón que llevaba la fragata Cristóbal Colón cuando se va hacia la guerra, porque El 24 horas Chipre. después de decir que no, enviaba un buque de guerra.
Entonces, usted lo ha querido enlazar con 8M, me parece bien, porque vamos a ver si verdaderamente tiene sentido hoy en día en España, en un país donde la igualdad de hombres y mujeres está garantizada por ley y en la práctica. Si tuviera un sentido manifestarse por la mujer, sería hacer una gran manifestación en contra del régimen iraní, donde a Claro. las mujeres las tienen como ciudadanos de segunda, donde se les lapidan cuando cometen adulterio o cuando se inventa el marido que han cometido adulterio, o que, bueno, que vienen absolutamente esclavizadas y tal. Eso sí que tendría sentido, en nombre de la dignidad de la mujer, manifestarse contra el régimen teocrático y criminal de Teherán. Pero vamos, un régimen que acaba de venir ¿qué pasa? ¿A qué paz invocan? Es decir, gente que pretende dar continuidad a un régimen que viene de asesinar a más de 30.000 o 40.000 iraníes, que sigue empecinado en su designio de exterminar al pueblo judío, que financia el terrorismo contra todos los estados, ya no solo occidentales, sino incluso también, como lo estamos viendo en los bombardeos, a muchos países del mundo árabe Sí. a los que condena por traidores, por herejes, porque se han vendido al occidente, ¿no? Entonces, eh, la coexistencia con eso no se le puede llamar paz, se le llamará servilismo, querer mirar para otro lado, pero la paz no se edifica sobre la coexistencia con ese tipo de regímenes no genocidas y el derecho. Y luego pasa que, claro, mienten tanto, pero la gente al final se acaba creyendo el tema del derecho internacional. Es decir, el derecho internacional, además, es una cosa bastante triste. Los españoles nos podemos vanagloriar de haber puesto los pilares de lo que fue el derecho internacional, con Francisco de Vitoria, con Suárez, con la Escuela de Salamanca, ¿no? Es decir, todo la filosofía que resume es que debemos establecer como imperativo moral el deber de injerencia. Se ha parado Sí, parece que ha habido un corte. sí, Pues nada, adelante. esta manipulación del lenguaje, del derecho internacional, de la palabra paz, de la guerra, pues está llevando a que mucha gente, pero yo creo que no le va a salir bien la jugada a Sánchez de utilizar el no a la guerra como tabla de salvación para ganar contra todo pronóstico las elecciones. Sí. A ver, don Eduardo. Bueno, don Ricardo, para hacer una reflexión como el elemento preliminar, yo recuerdo que vamos, no es que lo viviera, sino que recuerdo por la historia que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y Stalin eran aliados, es decir, cuando nacionalsocialistas y comunistas eran aliados, em, en los países europeos, fundamentalmente en la resistencia frente a la invasión de Hitler, los comunistas no participaban. Yo ahora veo, Bien, decía que el Tenemos comunismo, problemas de conexión, no sé bueno, qué es no se debido, pero preocupe, bueno, que siga, don podemos Eduardo. seguir, que de momento continuamos. Bueno, entonces Sí, decía esto, que no la guerra es un engaño masivo, porque como bien se ha comentado ya, pues en fin, no se puede estar no a la guerra y por otra parte enviar la mejor fragata que tenemos en España a defender, que también es atacar, porque al fin y al cabo un arma de guerra es un arma de guerra, tanto para defender como para atacar, esta fragata enviada a Chipre. Pero es que no solamente es esto. Es que hemos pillado a Margarita Robles engañando masivamente también al pueblo español cuando se reunió con el embajador de Estados Unidos y le dijo
ella estaba con Trump y que el gobierno, por tanto, de España también. Es decir, pero ¿qué mentira es esta? Y también podemos hablar de Ucrania. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que España no está enviando a Ucrania tanques y aviones y munición o lo que haga falta para apoyar en la guerra a Ucrania? Si lo sabemos que lo está haciendo. Entonces, ¿qué pacifismo es esto de este gobierno? ¿Qué mala guerra es esta? ¿Qué mentira masiva es esta? Es decir, esto es una tomadura de pelo. Y Sí, bueno, y ha hecho usted muy bien, don Ricardo, en traer aquí, mezclar el asunto con el 8M, porque es evidente que este 8M, es decir, este feminismo que hemos visto en las calles, en realidad es comunismo, marxismo, ¿no? Es decir, sí, esto es básicamente una mezcla de ideología. Es decir, esta manifestación que vimos el domingo del 8M vale para manifestaciones de sindicatos, para el no a la guerra, para el apoyo a Palestina, es decir, vale para todo eso, ¿eh? Vale sí. para todo, para lo mismo, que es la misma gente que en realidad defiende siempre lo mismo cada vez que sale a la calle. Y por tanto es el comunismo en estado puro, el marxismo, el comunismo, que ya no engaña a nadie, ¿no? Y lógicamente cada vez hay más mujeres que están alejándose de este feminismo porque no las representa y evidentemente creo que los hombres que estamos siendo básicamente atacados injustamente como hombres por ser hombres, pues también cada vez estamos más lejos de este feminismo de corte marxista y comunista. O sea que sí, que ha hecho muy bien usted traer aquí estos temas mezclados porque en realidad la- que son incompatibles con su forma de vida y con la forma de vida democrática y de Mm. la cultura occidental, y que es la que estamos importando aquí. O sea que muy bien, es decir, donde haya burka, donde haya niqab, pues lógicamente la mujer está oprimida. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que por lo que sea no le interesa hablar de estos temas. Hombre, aprovechando esta situación que acaba de comentar don Eduardo sobre el tema del burka, en Cataluña se ha producido un hecho que por primera vez han salido mujeres, creo recordar que se llama Cataluña abolicionista, en la cual salen mujeres en contra del burka y de las cárceles de tela, ¿eh? Y que con un atuendo de esas características y denunciando la situación de la mujer bajo ese manto, por decirlo de alguna manera, que las hace anónimas, ¿no? Es decir, que hay un movimiento feminista que ya no es este movimiento woke ni este movimiento, como bien ha dicho don Eduardo, de corte comunista, que se está abriendo camino también en contestación a lo que hay actualmente, que durante unos años ha predominado, que ha sido el movimiento woke y tal. Y por tanto, hay mujeres que ya se están dando cuenta, ¿no? Que esto no es más que un remedio más del comunismo de toda la vida, ¿no? Bueno, ahora Así es. precisamente se ha cumplido hace poco el aniversario de una de las lapidadas, ¿no? Es que, quiero decir, siendo terrible lo del tema del burka y, y del niqab como símbolo de opresión, es decir, el problema es que no se queda en eso. Es que en Irán, Claro, o sea, no recuerdo ahora el nombre de la, de la mujer en cuestión, pero vamos, el marido se quería casar con una niña de 14 años y para liberarse de la mujer le acusó de adulterio y, siguiendo las leyes del régimen iraní, a esta mujer la enterraron hasta la cintura y luego un grupo de hombres procedieron a lapidarla. Es decir, yo soy muy crítico de la burka, pero por Dios, no creamos que a eso se reduce ya, los claro. ataques a la mujer en el régimen iraní. Es decir, es que están tratadas como absolutamente como de esclavitud, dependen del marido cuando están casadas, del padre cuando están solteras, y luego tienen una legislación completamente distinta, ¿no? Entonces, claro, si tiene un sentido la manifestación del 8M, sería para luchar por esos países en donde la igualdad del hombre y la mujer no se han conseguido y las mujeres siguen estando en opresión. Bien es cierto que ni siquiera en las épocas más oscuras de Occidente la mujer ha tenido el grado de degradación que han tenido, que tienen a día de hoy en los regímenes teocráticos islámicos, ¿no? Eh, pero bueno, si hay que reivindicar un feminismo, el problema del marxismo es que intoxica
y distorsiona todas las palabras. Es decir, el feminismo tenía una acepción muy positiva, que era la lucha, por ejemplo, por los derechos de la mujer, la capacidad de obrar jurídica de una mujer sea igual que la de un hombre, que el derecho al voto. Es decir, todo ese feminismo lo vino a intoxicar. Es como el tema, como tantas otras palabras, como la palabra democracia, como la palabra libertad. Y claro, a veces Igualdad, nosotros. la palabra igualdad también. Claro, claro, claro. Pero fíjate, así como con la manipulación que han hecho con la palabra libertad, no hemos renunciado a la palabra libertad y lo que hemos hecho es salir en defensa de la palabra libertad y decir que eso nada tiene que ver con la manipulación que hace la izquierda, afortunada o desafortunadamente, hemos dejado que esa bandera se la queden ellos. Es decir, en lugar de salir en defensa del feminismo, lo que hemos dicho es el feminismo es un enemigo nuestro. No, no, el feminismo no es un enemigo nuestro, es decir, los movimientos liberales y burgueses son los que consiguen, los que protagonizan la lucha feminista. ¿eh? El problema es que ese movimiento feminista luego es intoxicado como el movimiento como tantas otras palabras hermosas que la izquierda ha venido a manipular. Y hay cierta derecha que tiende a decir, bueno, pues eso es la libertad, bajo la libertad y vivan las cadenas, ¿no? Pues no hay que gritar vivan las cadenas, no hay que dejarle la palabra fetiche de libertad a quien nos está manipulando, lo que hay que salir es en defensa. Entonces, hay que reivindicar el feminismo que tiene como objetivo, y en eso hay claros exponentes de feminismo digno de elogio con formaciones como Vox o como Partido Popular, que reivindican los mismos derechos para hombres y mujeres y la no discriminación por razones de sexo. Y decir que lo otro es un feminacismo o denigrarlo como algo que ha utilizado los dignos ropajes de las luchas por la igualdad en Occidente en el siglo XIX y a principios del siglo XX para igualar hombres y mujeres, para crear algo absolutamente contrario, una especie de lucha de sexos, a fuerza de que se ha acabado la lucha de clases, pues ahora vamos a cambiar, vamos a seguir creando un antagonismo, a dividir la sociedad entre varones y mujeres y vamos a pasar a criminalizar al hombre, como decía Eduardo, a criminalizar al hombre por el hecho de serlo. Pero claro, lo que es esperpéntico es que esto se enarbole en las sociedades occidentales, que es donde hombres y mujeres están en igualdad, y no se utilice y invoque los derechos de la mujer y no se condene la represión de la mujer en aquellos regímenes aliados de la izquierda, aliados de los que protagonizan esas manifestaciones, que son los reductos en donde la mujer, por el hecho de ser mujer, no tiene amparo como los que tiene el hombre, ¿no? Entonces es toda una hipocresía y luego a la guerra, pues eso, lo mismo, estamos, claro que la guerra tiene, la naturaleza de la guerra hace que se cometan muchas barbaridades, toda guerra es horrible, pero hay guerras que hay que librarlas por la paz. Es decir, es que el no plantar cara a Adolf Hitler no hubiera sido luchar por la paz, como apuntaba Eduardo, mientras operaba el pacto Ribbentrop-Molotov, Sí. los comunistas financiaron la no intervención en esa guerra en nombre de la paz. Pero una vez que Hitler traiciona el pacto e invade la Unión Soviética, inmediatamente ya sí que quieren intervenir. Y lo gordo es que esa utilización del pacifismo, el comunismo ha seguido. Es decir, ahora con el descubrimiento de la caída de la Unión Soviética y todos los papeles, nos hemos enterado cómo la KGB financiaba, además de organizaciones ecologistas, que eso nos llevaría a hablar de otro tema, que es el Sí, ecologismo, sí. cómo la Unión Soviética financiaba con cantidad a grupos de movimiento pacifistas, que precisamente sobre todo cuando se quiso establecer los misiles Ah, en Alemania para contrarrestar la amenaza nuclear de la Unión Soviética. Bueno, eso lo estaba financiando la Unión Soviética a eso través de organizaciones pacifistas. tenía eso un nombre, don Guillermo, ¿eh? Era una organización de la no proliferación de armas Liberación de armas nucleares. nucleares, el desarrollo en Alemania con aquel socialdemócrata, con Smith, que quería Sí, establecer los Pershing para contrarrestar la amenaza que para Alemania suponía sí. bueno, pues eso y es lo que lo ha apuntado muy bien don Eduardo, es que a eso se dedican, utilizar el pacifismo para desarmar
a las democracias occidentales frente a sus enemigos. En aquella época era para desarmarlas frente al enemigo comunista y ahora se utiliza para desarmarlas frente al actual enemigo del mundo libre, hombre, el comunismo sigue siendo una importantísima amenaza para el mundo libre, pero fundamentalmente el integrismo islámico, ¿no? Y como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, los comunistas se hacen amigos de los regímenes, aunque sea una contradicción de términos, claro. Sí, Es que además hay una cosa a tener en cuenta y que ya he comentado alguna vez, y es que el derecho internacional, en realidad, si lo analizamos fríamente, es una filfa. Porque el derecho internacional, para hacerlo cumplir, ¿quién lo hace cumplir? La ONU. La ONU tiene ejército, no tiene ejército. Entonces, ¿quién hace cumplir el derecho internacional? Los países poderosos, los que tienen buenos ejércitos, que si se quieren implicar, hacen que se apliquen las normas internacionales. Por eso es tan importante que España tenga un buen ejército. Porque primero, para hacerse respetar. Y segundo, para que si es necesario nos pueda defender. Es decir, no se trata de que España ataque a nadie, sino de que esté en condiciones, primero, de disuadir un ataque de un tercero y, además, en su caso, de defender a nuestra patria de forma eficaz y con éxito. Por eso es tan importante que tengamos un buen ejército, bien financiado y con buenos medios. Y eso no es ser belicista, eso es ser realista. Entonces, claro. eso es lo que tenemos que hacer en España, tener un buen ejército y buenos medios para defendernos si nos atacan. Que oye, el mundo es así. Es decir, es que no podemos vivir con la flor en la boca, como pensando que todo el mundo son filthy flowers. Pues no, no lo son. El mundo no es un mundo de flores, es un mundo donde hay gente que a lo mejor te quiere atacar por intereses propios o por lo que sea, pues tendrás que defenderte. Ujú, es evidente. Bueno, pues, ¿les parece? Podemos pasar página de momento y hacer ya que estamos ante la semana que viene, esta semana que entra, mejor dicho, el domingo, si no me equivoco, hay elecciones en Castilla y León. Bueno, en la última encuesta dice que la situación es similar a la de Extremadura y a la de Aragón. Es decir, que el Partido Popular sí o sí va a tener que pactar, si quiere gobernar, con Vox. Y eso quiero enlazarlo un poco también con lo que ha hecho Vox a propósito del nombramiento por parte de Vox, porque estaba en manos de Vox, de la presidenta o posible presidenta de Extremadura, la señora Guardiola. Es decir, yo a esto ya no sé qué pensar, porque yo ya he dado por hecho que en Castilla y León se va a producir la misma situación que tanto que en Aragón como en Extremadura. Y vamos más allá una vez que llegue ese hecho, que será seguramente el domingo que viene, a analizar el por qué y por qué sí o por qué no, tanto de Vox como del Partido Popular cuando tenemos la verdadera, a mi modo de ver, la verdadera amenaza se llama Pedro Sánchez. Pero bueno, les dejo a ustedes pensar y decir lo que crean conveniente al respecto. A ver, don Guillermo, ¿qué le parece? Bueno, perdón la autocita, ya lo Es escribimos que lo hemos dicho mil veces, pero es que hace un año, con ocasión de que si hay que hacer una moción de censura, que si hay que hacer una gran manifestación. Digo, mira, yo me apunto a todo contra Pedro Sánchez, me parece muy bien una moción de censura, me parece. claro, Pero la principal asignatura que tiene la oposición a Sánchez la siguen teniendo pendiente. ¿Y cuál es la asignatura? El normalizar las relaciones entre PP y Vox y ir a las elecciones con un claro compromiso de acuerdo. Yo no hablo que tengan que ir coaligados, pero sí claramente invocando, como decía yo, la primera persona del plural como alternativa. Y esa asignatura no la han trabajado. O sea, pierden el tiempo tanto los dirigentes de Vox como los dirigentes del PP. Luego uno tendrá más culpa. Yo no soy equidistante, lo he dicho muchas veces. Los culpa a los dos, pero no en la misma medida. Creo que tiene más culpa de esa falta de acuerdo el PP que de Vox. Pero el hecho claro es que lo único que tienen, lo principal que tienen estos dos partidos, y ya los ciudadanos de a pie no se lo pueden decir más claro, es que tienen que llegar a acuerdos. Y eso, pues nada, ha pasado un año, han llegado las elecciones autonómicas y como esa asignatura la habían, como los malos estudiantes, lo dejan para el último día, es más, lo dejan para el último día, no, lo dejan para después del examen. Es decir, se ponen a pensar en que tienen que llegar a acuerdos después de las elecciones, no antes. ¿Eh? Y evidentemente, en el periodo preelectoral es legítimo, lógico, que cada uno intenta distinguir sus matices y tal,
pero tiene que haber previamente un trabajo de despacho hecho para decir, oye, llegados a este momento, tal y como pronostican todas las encuestas, porque es que lo pronostican, es decir, lo que ha pasado en las últimas elecciones no es ninguna sorpresa, lo pronosticaban todas las elecciones, que ni Vox ni PP iban a poder gobernar en solitario y que necesitaban llegar a acuerdos. Pues chico, prepárate ya el trabajo, no te esperes a último día a dar el espectáculo vergonzoso que estáis dando, de no saber llegar a un acuerdo. Porque si no hay acuerdo, no hay alternativa. Y ahora, pues nada, yo espero que ahora en una segunda, no han roto negociaciones, esperemos que ahora en Extremadura terminen de arreglarlo. Pero lamentable, si es que el problema es que no es nada sorprendente, quiero decir. A lo mejor quizá más estúpido ¿no? el PP en el sentido porque el PP tampoco podía lo que yo llamé el espejismo andaluz, es decir, el creer que aún podría pasar algo como ocurrió la chiripa en Andalucía de poder hacer un adelanto electoral para no depender de Vox y, eh, y poder gobernar en solitario. Pero es que eso no lo decía ninguna encuesta. Y además es una falsa, es un error, porque tú lo que tienes que hacer es prepararte para tener que gobernar con Vox. Si luego no tienes necesidad, pues mira, ya está. Todo partido es lógico que prefiera gobernar en solitario. Vox le encantaría mucho más gobernar en solitario que tener que pactar con otro partido. Es normal y lógico. Ahora bien, vete preparando para lo que te están diciendo las encuestas. Y ahora mismo, ¿qué dicen, por ejemplo, de cara a las generales? Todas las encuestas. Pues que el Partido Popular no va a poder gobernar en solitario sin el apoyo de Vox. Lo que pasa es que si ahora nos juntamos, que yo lo que le he dicho todavía, que si ahora Vox le va a dar el sorpaso al PP, yo creo, insisto, y lo digo cada vez que me pueden grabar, no creo que Vox vaya a dar el sorpaso. Pero si están en eso en Vox, siguen sin entender cómo aprobar la asignatura pendiente. Porque la cuestión de la asignatura pendiente, que no lo han hecho ni el señor Abascal ni el señor Fijo, no va por ahí. Es independiente que esté Vox por delante o PP por detrás. Es absolutamente independiente. Si no llegan a un acuerdo, no habrá alternativa. Entonces, eso es lo que tienen que, a nivel de despacho, tenerlo sólidamente configurado. Y ahora, bueno, señores, dentro de una semana empiezan las elecciones. Vamos a hacer el paripé de llevarnos mal, que en parte es lógico que se lleven mal porque son dos partidos distintos, pero ya hemos acordado el núcleo básico. Hacemos el paripé, bueno, hacemos el paripé, hacemos nuestro ejercicio de defender el 100% de nuestro postulado, pero sabiendo claro, porque lo tenemos ya trabajado, que al día siguiente, después de las elecciones, ponemos en lo que hemos estado trabajando durante meses. No empezar, porque eso empezar ahora de la nada le costó a la derecha las elecciones la vez pasada porque no había una normalización de que el PP y Vox tuvieran que gobernar, como la sociedad lo tiene asimilado en el caso del PSOE y Podemos. Nadie se plantea estas comillas de coco estúpidas que tiene la derecha en el lado de la izquierda. La izquierda tiene muy claro que si PSOE y Vox tienen para margen de gobernar, pues gobiernan. Pero aquí tenemos lo que Ricardo de la Cierva dijo, la derecha sin remedio, que aún está ganando las elecciones con un respaldo enorme de la ciudadanía, pero ahora es que no se llegan, no se ponen de acuerdo. E insisto, no soy equidistante, creo que el PP sigue teniendo la mayor carga de responsabilidad en esto y tendrían que decir, oye, ¿en qué puntos no estamos de acuerdo para no obedecer el mandato? Es decir, señores del PP, ¿qué punto que os reclama Vox no os lo va a perdonar vuestro propio electorado? Eso es. Que lo digan. A ver qué dicen que el electorado del PP no consentiría apoyar con Vox. Y luego con Vox que se dé cuenta que tampoco puede estar al 100% de lo suyo, pues porque no tiene, porque sigue siendo un partido en Extremadura, bueno, Extremadura ha pegado, ha sido el gran triunfador, pero no nos engañemos, el Partido Popular ha sacado el doble de diputados de Vox. Es decir, entonces, lógicamente tiene que estar en una posición también de decisión y de entendimiento. Pero yo no sé, ya no entro. Yo digo que el espectáculo que está dando el PP y Vox en estos temas de no normalizar lo que están obligados y llamados a entenderse, porque es que no hay otra opción, pues es lamentable. Sí. Don Eduardo, Vamos a ver, yo respondiendo a la pregunta que ha hecho don Guillermo, creo que efectivamente ahí está el kit de la cuestión. Es decir, ¿qué problema tiene el Partido Popular con las medidas que le pide Vox?
que explique por qué, qué es lo que no acepta, qué es lo que no puede aceptar de las claro. medidas que le... En Extremadura hay un documento con 23 puntos que se ha hecho público, que es lo que pide Vox para llegar a un acuerdo. Pues que nos explique el Partido Popular por qué no acepta o qué puntos de esos 23 no puede aceptar porque son contrarios a sus principios. Que nos lo explique, pero es que no lo dice. Vamos a ver, la gran diferencia entre la izquierda y el centro derecha, por decirlo de alguna forma, es que mientras que el PSOE y Podemos y socialistas y comunistas comparten un mismo proyecto nuclear para España o para lo que quede de España, el Partido Popular y Vox no es así, porque el Partido Popular está pactando con el socialismo en Europa aspectos que lógicamente no podría pactar con Vox porque Vox no aceptaría. Entonces, claro, si partimos de que esa es la realidad, hay que hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿el Partido Popular en qué espectro ideológico realmente está? ¿En qué ámbito de la ideología del centro, de izquierda, derecha? ¿Dónde se ubica el Partido Popular hoy? Y eso es una cosa que tengo la impresión de que muchos votantes del Partido Popular todavía están votando a una cosa que ya no existe, que ya no es lo que fue. Entonces, claro, mientras la gente no se dé cuenta de que, de acuerdo con mi opinión, claro, el Partido Popular no es leal lo que la gente espera de ese partido, pues lógicamente tendremos un problema. Y el problema, lógicamente, empieza cuando tiene que pactar a su derecha, porque resulta que a su derecha hay otro partido que sí es más purista y que sí recoge banderas que el Partido Popular ya no tiene porque ha tirado. Entonces, claro, eso es un problema importantísimo, que no ocurre en la izquierda porque el PSOE le da lo mismo y rápidamente se radicaliza a su izquierda como es el Partido Socialista de hoy, y le da igual ponerse en una estrategia del 0 al 10 en el 2 o en el 3. Le da igual y se pone. Entonces se come a Podemos y se come a Sumar porque no le importa radicalizarse. Ujú. Pero bueno, la No, cuestión es simplemente hoy, para esta terminar. semana ha habido también otro movimiento que te das cuenta. Bueno, eso, lo que usted estaba apuntando ya, mayor oreja, ya tengo una frase genial que decía que hay en el PP hay gente que de tanto buscar el centro están perdiendo el norte. Claro, claro. Y le ocurre, porque ahora, por ejemplo, esta semana, y mira que Feijóo ha mejorado algo su postura en el tema del pacto de Vox y creo que se ha implicado personalmente para que Guardiola no, no hiciera de las suyas, aunque, insisto, Guardiola al principio era el fiel reflejo de Feijóo, ¿eh? Pero sí, Feijóo parece que se ha dado cuenta que tienen que negociar y llegar a un acuerdo y normalizar lo de Vox y tal. Pero fíjate, aún en ese viraje de Feijóo, tiende a meter la pata, porque ya ha hecho guiños esta semana con el PNV. Sí. Entonces, vamos a ver, yo la cortesía no me parece mal que se saluden y en fin, tampoco hay que ser, yo no soy más antinacionalista por ser mal educado con un nacionalista, por ser cortés, saludarle y tal, pero tú tienes que tener cuenta como líder de la oposición dónde están tus aliados y sabes que hay amistades incompatibles. Podéis coincidir cada uno por razones distintas en un sentido del voto. Tú a lo mejor ahora hemos visto cómo el Partido Popular y Vox han tumbado una ley de gobierno porque han coincidido con el voto negativo con Puigdemont. Eso es una coincidencia, ¿eh? Y no hay que, oye, ojalá que hubiera muchas Por coincidencias distintas así. razones, claro. Pero lo que tienes que tener claro es que como proyecto de país o tienes de compañero de viaje a Vox o tienes de compañera de viaje a Junts. Es decir, las coincidencias de voto negativo, que son bienvenidas, no pueden edificar un proyecto de gobernabilidad. Entonces, de cara a hacer la alternativa, el señor Feijóo tiene ya que olvidarse de la tentación de poder pactar con el mal llamado nacionalismo moderado. Eso se ha acabado. Puede ser Cortés, pues mira, yo ahora no estoy en este viaje. Yo estoy en un viaje de defensa de la unidad de España y mi compañero natural es Vox. Y porque si no desorientas, si no descolocas a tu propio partido, ¿no? Entonces, son incompatibles. Tú no puedes hacer un programa de gobierno de la mano de Vox y de la mano del PNV como no lo Sí. podrías hacer de con Junts. Entonces, esas cosas el Partido Popular las tiene que cuidar y saber dónde está su aliado natural, teniendo presente por vez que ya olvidémonos de espejismos, que ya no puede gobernar en solitario, ¿sabes? Y ya está, y eso es que ya pasa mucho tiempo, lo estamos diciendo hace mucho tiempo, es que no nosotros las encuestas.
Entonces, chicos, si sabes que con la única, ponía yo el ejemplo del estudiante de fin de curso que no tiene con quién llevar a la única chica que tiene para que le va a decir que sí al baile de fin de curso, chicos, no te dediques a denigrarla, porque va a ser la única que te va a decir que sí. Entonces, cortéjala. No te digo que asistas a los mítines de Vox, pero di que sale en defensa de Vox, di que es un partido perfectamente constitucional, que naturaleza, como la que dijo aquella frase Ayuso, llegado el caso, por supuesto que pactaré con Vox, mucho mejor pactar con Vox que no pactar con el PSOE que está pactando con los secuestradores de Ortega Lara. Es decir, Don Guillermo, normalizar la relación. nos queda un Oye, que tú minuto. tienes derecho a defender el 100%, pero es Eh, triste, ¿no? El don 100%, Eduardo, el 100% para simplemente Vox. aportar un dato y le doy el minuto que queda. Secretario General de Nueva Generación del Partido Popular dimite y pide sin rodeos el voto para Vox. Es decir, algo también se está moviendo en el PP. Adelante, don Eduardo. Bueno, pues efectivamente, a ver, hay una cosa que hay que tener clara. El 100% no lo está pidiendo Vox en ninguna negociación. Porque el 100% para Vox sería, pues para empezar, por ejemplo, desmantelar el régimen autonómico. Eso no lo está pidiendo. Ni siquiera está pidiendo devolver competencias al Estado de las autonomías. Por tanto, que nos diga el PP que Vox está pidiendo el 100% porque no es verdad. Entonces, está pidiendo cosas razonables y, insisto, que nos diga el Partido Popular qué medidas de las que pide Vox no son aceptables para ellos. Que lo digan. Y ya está. Muy bien. Pues lo que digo yo es que se nos ha quedado el tiempo ya, estamos fuera de tiempo prácticamente. Nada, pues desearles una feliz semana, y gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, y a nuestros oyentes, por supuesto, que sean felices y Dios mediante nos veremos la semana que viene. Adiós, buenos días.